el eco del poder eterno. Hay nombres que resuenan en los pasillos del tiempo, nombres que no necesitan presentación, nombres que forjaron imperios y dividieron continentes. Uno de esos nombres es Habsburgo. Durante más de 6 siglos esta dinastía no solo reinó, tejió la historia de Europa como un titiritero invisible, moviendo los hilos de reyes, emperadores, batallas y tratados. Desde un castillo suizo hasta los confines del Nuevo Mundo, los Habsburgo se convirtieron en el emblema del poder absoluto. Hoy vamos a desenterrar su historia, una historia de ambición desmedida, matrimonios estratégicos, guerras santas, imperios que nunca dormían y un legado que, incluso en la derrota, dejó cicatrices en el mapa de la humanidad. Esto no es una biografía, esto es una saga imperial. Todo comenzó en el corazón de Europa, en las riberas del Rin. Hacia el siglo XI, un linaje noble, de escasa influencia, construyó un castillo, el Habichtsburg, o Castillo del Halcón. De allí nació el nombre Habsburgo. Durante más de un siglo, esta familia fue una más entre muchas, pero la paciencia es un arma del poder. Fue Rodolfo I de Habsburgo, en el año 1273, quien dio el primer paso hacia la eternidad al ser elegido rey de romanos, en un sacro imperio convulsionado por disputas internas. A partir de ese momento, los Habsburgo entendieron algo que sus enemigos tardaron siglos en asumir. No hace falta conquistar un imperio por la espada, si puedes heredarlo. Que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, cásate. Así reza uno de los lemas más célebres de la historia diplomática. Y no es una metáfora. Los Habsburgo perfeccionaron el arte del matrimonio político. Se unieron con las casas reales de Castilla, Borgoña, Hungría, Bohemia y más. No buscaban amor, buscaban territorio, y lo consiguieron. Cada boda era una pieza colocada con precisión en un tablero imperial, un linaje cuidadosamente diseñado para que sus descendientes no solo tuvieran sangre azul, sino sangre que cruzaba fronteras. La cumbre de esta estrategia llegó en el año 1500, con el nacimiento de Carlos de Habsburgo, hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, nieto de los reyes católicos por un lado y del emperador Maximiliano por el otro. Cuando Carlos heredó todo, heredó el mundo. De los reyes católicos recibió España, América, Sicilia y Nápoles. De la Casa de Borgoña obtuvo los Países Bajos y parte de Francia. De su padre austríaco el trono imperial del Sacro Imperio. En 1519 fue coronado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. A sus pies se extendían tierras en Europa, África, Asia y América. Literalmente, en su imperio no se ponía el sol. Pero gobernar el mundo no era fácil. Carlos enfrentó la Reforma Protestante, guerras contra Francia, invasiones otomanas, rebeliones internas y un imperio que ardía en varios frentes a la vez. Su reinado fue glorioso, pero agotador. En 1556 renunció al trono imperial y se retiró a un monasterio. Moría el emperador, pero nacía el mito. Su hijo, Felipe II, heredó los territorios españoles, italianos, flamencos y americanos. Hombre austero, religioso, perfeccionista y obsesionado con el control. Fue un rey que reinó desde el escritorio, rodeado de papeles, mapas y crónicas. Era meticuloso, introvertido y profundamente religioso. Gobernaba convencido de ser el instrumento de Dios en la tierra, y su imperio era el escudo del catolicismo frente a la herejía protestante, los turcos otomanos y los enemigos externos e internos. Su reinado se extendió desde 1556 hasta 1598. Más de 4 décadas en las que dirigió uno de los imperios más complejos, contradictorios y fascinantes de la historia. El reinado de Felipe II estuvo marcado por conflictos constantes. En Flandes, los Países Bajos se alzaron contra el dominio español. El duque de Alba
fue enviado a sofocar la revuelta con dureza, pero los esfuerzos solo intensificaron el odio. La Guerra de los 80 años acabó con la independencia de las Provincias Unidas, la actual Países Bajos. En Inglaterra, Felipe II buscó una alianza fallida a través de su matrimonio con María Tudor. Cuando ella murió y subió al trono Isabel I, protestante y enemiga declarada de España, comenzó una guerra soterrada que estalló con la fallida invasión de la Armada Invencible en 1588. El desastre en el Canal de la Mancha fue más que una derrota militar. Fue un golpe simbólico a la supremacía naval española. En Francia, apoyó a la Liga Católica en las guerras de religión, intentando frenar el ascenso del protestante Enrique de Navarra, futuro Enrique IV. En el Mediterráneo, Felipe II logró una de las mayores victorias militares del siglo, la Batalla de Lepanto, en 1571, donde la Santa Liga, liderada por su hermano Juan de Austria, derrotó a la flota otomana. Fue un triunfo para la cristiandad, aunque no decisivo. Durante este periodo, toneladas de oro y plata llegaron desde América. Minas como las de Potosí o Zacatecas alimentaban la máquina imperial. Pero la riqueza no bastaba. El imperio español vivía en guerra constante y los gastos superaban con creces los ingresos. Las bancarrotas se hicieron crónicas. Felipe II declaró suspensión de pagos en 4 ocasiones durante su reinado. Los metales preciosos provocaban inflación y no se invertían en desarrollo interno. El modelo económico era débil, centrado en la extracción colonial y muy dependiente de banqueros extranjeros. El oro cegó al imperio y en lugar de sostenerlo, lo empujó hacia su lenta ruina. Felipe II consolidó el poder real como ningún monarca anterior. Desde el monasterio de El Escorial, un símbolo de la unión entre fe y Estado, organizó un aparato de gobierno altamente centralizado. España se convertía en un modelo de monarquía autoritaria. Apoyó sin reservas a la Inquisición, censuró libros, combatió a los herejes dentro y fuera del país y reprimió cualquier desviación ideológica. En nombre de la fe católica, el imperio se volvió cerrado, inmóvil, intolerante. La cultura floreció con mentes como el Greco, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, pero bajo la constante vigilancia del pensamiento único. Fue una era de esplendor artístico y rigidez intelectual. Felipe III, hijo de Felipe II, no heredó ni su genio ni su carácter. Gobernó a través de validos, especialmente el duque de Lerma, que acumuló poder y riqueza. El imperio se mantenía, pero sin rumbo claro. El reinado de Felipe IV fue aún más trágico, aunque bajo su mandato brilló el arte con figuras como Velázquez, Quevedo y Calderón. Las guerras y la corrupción devoraban al imperio desde dentro. La Guerra de los 30 años arrastró a España a un conflicto continental desastroso. En 1640, Portugal se rebeló y se independizó. También lo hizo Cataluña, aunque fue reconquistada años más tarde. Los ejércitos españoles ya no eran invencibles. La vieja maquinaria militar se oxidaba, mientras Francia se convertía en la nueva potencia dominante de Europa. El último eslabón fue Carlos II, llamado el Hechizado. Su cuerpo frágil y rostro deformado eran el reflejo físico de siglos de endogamia. Fue un monarca incapaz de gobernar con autoridad, y su corte estaba dominada por intrigas, supersticiones y luchas de poder. Cuando murió en 1700 sin descendencia, dejó un vacío que provocó la Guerra de Sucesión Española, una contienda internacional que enfrentó a media Europa por el control del trono hispánico. El resultado fue claro. Los Borbones franceses tomaron el poder y con ello el fin definitivo de la rama española de los Habsburgo. Mientras tanto, la rama austríaca de los Habsburgo seguía en pie. Gobernaron como emperadores del Sacro Imperio hasta su disolución en 1806. Y luego, como emperadores de Austria, hasta 1918. Durante los siglos XVIII y XIX, enfrentaron reformas internas, guerras contra Napoleón, revoluciones nacionalistas y el desafío de mantener unido un imperio lleno de pueblos distintos.
El Imperio Austrohúngaro, fundado en 1867, fue el último intento de modernizar la estructura. Pero era un castillo de cartas. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando dio inicio a la Primera Guerra Mundial. El final era inevitable. Con la derrota en 1918, Carlos I de Austria fue obligado a abdicar. El Imperio Austrohúngaro se desmembró en nuevas repúblicas: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. 6 siglos de poder se desvanecían como humo. Pero los Habsburgo no desaparecieron del todo. Aún hoy, el apellido sigue vivo. Algunos de sus descendientes están activos en política, cultura o instituciones simbólicas. Pero el tiempo del trono, del cetro y de la corona quedó atrás. Los Habsburgo no fueron simplemente una dinastía. Fueron la columna vertebral de medio milenio de historia europea, el apellido que marcó tratados, guerras, coronaciones y caídas. Desde un castillo suizo hasta los confines del Nuevo Mundo, tejieron un imperio donde el sol no se atrevía a ponerse, gobernando con la cruz, la espada y el matrimonio. Lo tuvieron todo: gloria, arte, poder, territorio, oro, fe, miedo. Y también lo perdieron todo, consumidos por su propio peso, por su sangre encerrada sobre sí misma, por un mundo que ya no cabía dentro de sus fronteras. Pero aunque sus imperios cayeron, sus palacios se vaciaron y sus tronos fueron sellados por el polvo. El eco de su nombre aún resuena en la piedra de Europa. Porque hubo un tiempo en que un solo apellido cambió el destino del mundo, y ese apellido fue Habsburgo. Esto es Ecos del Imperio.